En un futuro no tan lejano, cuando Bitcoin domina economías enteras y redefine la riqueza, una sola pregunta sigue atormentando al mundo. ¿Quién creó realmente el dinero del futuro y por qué desapareció sin dejar rastro? Mientras los gobiernos buscan respuestas y las fortunas se mueven como olas gigantes, un nombre escrito en un viejo correo electrónico será la clave del misterio más grande del siglo XXI, Satoshi Nakamoto, y su historia comienza mucho antes de que alguien supiera su nombre. El mundo observa, sin saberlo, el nacimiento de algo que transformará la historia humana. En silencio, en el rincón más oscuro de Internet, un archivo se prepara para ser liberado. No hay cámaras, no hay voces, no hay celebración, solo un documento simple, casi humilde, escrito por un autor que jamás mostrará su rostro. Años después, expertos y curiosos rastrearán esta primera pista como arqueólogos digitales que buscan la huella de un dios invisible. Porque antes de Bitcoin lo que existía era solo incertidumbre. Para entender a Satoshi Nakamoto, primero hay que entender el mundo que lo vio nacer, o más bien, el mundo que él quiso cambiar. En el año 2008, mientras los bancos se derrumban como castillos de arena y millones pierden sus hogares, la confianza en el sistema financiero se destruye. Es una crisis global, una herida profunda en la memoria colectiva. Y aunque las calles están llenas de protestas y frustración, hay alguien, en algún lugar, que decide no romper vidrios, sino crear una alternativa. En un foro de criptografía, lejos de la atención del público, aparece un mensaje, escrito con precisión quirúrgica, sin adornos, sin emoción. Un texto destinado a cambiarlo todo, aunque muy pocos lo notan. Dice que ha estado trabajando en un sistema de dinero electrónico completamente de igual a igual. Para la mayoría, es solo otro post técnico. Para unos pocos, es una chispa de rebelión. El documento, un white paper de apenas 9 páginas, se difunde con lentitud durante las primeras horas. Nadie sabe quién es Satoshi. Nadie entiende todavía la magnitud del invento. Como un manuscrito sagrado que pasa desapercibido, el archivo se descarga solo unas pocas veces. Pero cada descarga es el inicio de una idea que se multiplicará sin control en los años siguientes. Es el nacimiento silencioso de lo que se convertirá en la revolución financiera más grande desde la creación del papel, moneda. No hay fotografía, no hay video, no hay rastro. Un nombre japonés que podría ser real o podría ser un disfraz. Satoshi Nakamoto así firma el documento. Para algunos, es un genio visionario. Para otros, un fantasma digital. La ausencia de una identidad clara es el primer misterio, el primer hilo del cual tirarán miles de investigadores, periodistas y curiosos durante más de una década, sin obtener respuestas definitivas. El año 2008 es una combinación explosiva en desconfianza en los gobiernos, colapso de los bancos, una sociedad cansada de promesas vacías. Es el escenario perfecto para una revolución silenciosa. Bitcoin aparece como una semilla plantada en tierra fértil, un experimento técnico que pronto será una amenaza para los poderosos. Pero en este episodio, todavía es solo una idea en la oscuridad, y su creador sigue siendo un misterio. 3 de enero del año 2009, sin testigos, sin ceremonia, sin un anuncio oficial, Satoshi mina el primer bloque de la historia, el bloque Génesis. Dentro deja un mensaje escondido, entre datos y algoritmos, ante Times. 3 de enero 2009, el canciller, al borde de un segundo, rescate a los bancos. No es solo un mensaje, es una declaración, una crítica, un punto de partida. Mientras el bloque Génesis late por primera vez en la historia, nadie sabe que ese latido marcará el inicio de una batalla global entre libertad y control. Y todavía falta la pregunta más importante: ¿quién es el hombre o grupo capaz de crear algo tan poderoso y desaparecer sin dejar huellas?
Antes de que existiera una moneda física de Bitcoin, antes de que el primer bloque fuera minado y la red cobrara vida, existió algo mucho más poderoso aún, un documento que describía el futuro con una precisión casi profética, un documento de apenas 9 páginas que desató una revolución global. Hoy no vamos a hablar de precios, ni de gráficos, ni de inversiones. Hoy vamos a viajar al origen de todo, al momento exacto en que nació la idea. Bienvenidos al día cero de Bitcoin. Es la noche del 31 de octubre del año 2008, mientras gran parte del mundo celebra Halloween. Ajeno a los monstruos que realmente importan, un correo electrónico es enviado a una pequeña lista de criptógrafos. El asunto es simple: directo a Bitcoin, P2, P y Cash Paper. El remitente, un hombre que pronto se convertiría en leyenda, Satoshi Nakamoto. El archivo adjunto contiene un documento titulado Bitcoin NN, un sistema de efectivo electrónico entre pares. Al abrirlo, lo primero que sorprende es su estilo. No es un manifiesto político, no es propaganda incendiaria, ni una declaración de guerra contra los bancos. El texto es claro, preciso, casi quirúrgico. Es la explicación técnica y detallada de un sistema que, en teoría, podría devolver el control del dinero a las personas. Cada frase está cuidadosamente elegida para comunicar una idea compleja de la forma más simple posible. Satoshi no intentaba convencer con emociones, sino con lógica pura. Satoshi Nakamoto sabía que estaba creando algo que desafiaba las bases mismas de la economía moderna. Por eso, el documento no deja espacio para la ambigüedad. Describe una red descentralizada, donde las transacciones se validan sin necesidad de un intermediario. Habla de un registro público e inmutable, al que llama cadena de bloques. Propone un sistema de incentivos, la minería, para que los participantes mantengan la red segura y honesta. Conceptos que hoy nos parecen familiares, pero que en 2008 sonaban a ciencia ficción. El documento es, en esencia, un mapa hacia un territorio económico completamente inexplorado. Cada fórmula matemática es una brújula, cada diagrama es un hito en el camino. Satoshi no solo identificó los problemas del sistema financiero tradicional, como la necesidad de confiar en terceros y la devaluación de la moneda por parte de los bancos centrales. También diseñó una solución elegante, robusta y autosuficiente. Parecía comprender las fallas del sistema mejor que las mismas personas que lo dirigían. Mientras recorremos estas páginas, es imposible no sentir una mezcla de asombro y admiración. La arquitectura descrita es tan completa, tan bien pensada, que parece imposible que haya sido creada por una sola persona. Desde la gestión de las claves privadas hasta la prevención del doble gasto, cada detalle está meticulosamente resuelto. Satoshi no solo había tenido una idea brillante, había construido el plano completo de una catedral digital antes de que se colocara la primera piedra. El contexto en el que se publica este documento es clave para entender su impacto. En 2008, el mundo se tambalea. La crisis financiera global ha destrozado la confianza en los bancos y en los gobiernos. Lehman Brothers ha caído, y un efecto dominó amenaza con llevarse por delante a toda la economía mundial. Millones de personas pierden sus ahorros, sus casas, sus trabajos. La sensación general es de impotencia, de que el sistema está roto y nadie sabe cómo arreglarlo. Y en medio de ese caos, de esa desesperanza, aparece este documento, una semilla de rebeldía plantada en el terreno más fértil posible. Al principio, la reacción es de escepticismo. En los foros de criptografía, algunos lo consideran una locura teórica, un proyecto demasiado ambicioso, imposible de implementar. Otros, más cercanos al poder, lo ven como una amenaza directa al monopolio de los estados
sobre la creación de dinero, pero un pequeño grupo de personas ve algo más en matemáticos, programadores, activistas libertarios y visionarios digitales. Ven en estas 9 páginas una oportunidad única, una oportunidad de construir algo nuevo desde cero, de crear un sistema monetario que no dependa de políticos o banqueros, un dinero para Internet, nativo de la era digital. Y empiezan a discutirlo, a analizarlo, a desmenuzar cada línea de código propuesta. La semilla que Satoshi había plantado comienza a germinar. Sin embargo, a pesar de la genialidad técnica del documento, lo que más llama la atención es lo que no está. No hay un capítulo sobre el autor, no hay una biografía, ni una foto, ni una sola pista sobre su identidad. Solo un nombre, Satoshi Nakamoto, y una dirección de correo electrónico que no lleva a ninguna parte. Es un documento sin firma humana, una obra maestra anónima. Este silencio autoimpuesto es, quizás, la decisión más brillante de todas. Al permanecer en las sombras, Satoshi se asegura de que la atención se centra en la idea, no en el creador. Bitcoin no tiene un líder visible, no tiene un rostro al que atacar o idolatrar. Es una tecnología pura, un protocolo, y ese anonimato se convertirá en el enigma central, el gran misterio que acompañará a Bitcoin durante toda su existencia y que contribuirá de forma decisiva a su leyenda. Y así, la pregunta inicial vuelve, pero con más fuerza que nunca. ¿Quién era Satoshi Nakamoto? ¿Cómo pudo una sola persona, o un pequeño grupo, diseñar una arquitectura tan compleja y avanzada en un momento en que ninguna tecnología existente parecía suficiente para soportarla? Fue un académico, un agente de inteligencia, un colectivo de genios, o incluso un viajero en el tiempo. Como algunos sugieren en tono de broma, la cámara se detiene sobre la fecha impresa en el documento: 31 de octubre del año 2008. Una fecha que, con el tiempo, será recordada no como la noche de Halloween, sino como el verdadero nacimiento de Bitcoin, el momento en que la teoría quedó plasmada en papel, lista para cambiar el mundo. El documento ya estaba escrito, el plano estaba completo, pero faltaba lo más importante: traerlo a la vida. En el próximo episodio, descubriremos cómo Satoshi Nakamoto, en el más absoluto silencio, minó el primer bloque, el bloque Génesis, y encendió el primer latido digital de Bitcoin, iniciando una reacción en cadena que ya nadie podría detener. En una madrugada fría de comienzos del año 2009, mientras gran parte del mundo aún intentaba recuperarse del colapso financiero que había estallado pocos meses antes, una línea de código se ejecutó en un ordenador desconocido en algún lugar del planeta. No hubo testigos, no hubo cámaras, no hubo celebraciones, solo el silencio de un sistema global en crisis y el nacimiento silencioso de una idea capaz de alterar el destino de la humanidad. El bloque Génesis, el primero en la cadena de Bitcoin, emergió como un susurro casi imperceptible dentro de una red que aún no existía. Y nadie imaginaba lo que esa acción solitaria desencadenaría en economías redefinidas, sistemas cuestionados, instituciones desafiadas. Era el comienzo de algo invisible, pero poderoso, algo que aún nadie entendía, pero que, con el tiempo, se convertiría en un símbolo de resistencia y libertad digital. Al interior del bloque Génesis, Satoshi dejó un mensaje que no era simplemente un registro técnico, sino un grito silencioso. Una frase incrustada para siempre en The Times: Chancellor on brink of second bailout for banks. Una sentencia de apenas unas palabras, publicada originalmente por un periódico británico el 3 de enero del año 2009, que denunciaba cómo los gobiernos salvaban bancos responsables de la crisis, mientras millones perdían sus hogares. Ese texto no fue casualidad. No era un testimonio, era un documento histórico encapsulado en la primera piedra del proyecto. Era la prueba definitiva
de que Bitcoin había nacido como una respuesta, una protesta y una advertencia. En esos primeros días, Bitcoin no era más que un puñado de líneas de código ejecutándose en la computadora de un desconocido. Sin embargo, su diseño rompía con siglos de tradición financiera. No existía un banco, no existía un gobierno, no existía un dueño. Era una red donde cada usuario sería una pieza del sistema, donde el poder se distribuiría en miles de nodos y donde las reglas estarían escritas en matemáticas, no en voluntades humanas. La idea era simple, pero revolucionaria. En un mundo acostumbrado a confiar en intermediarios, Satoshi proponía confiar en la transparencia absoluta del código. Mientras el mundo seguía su rutina sin sospechar nada, Satoshi trabajaba solo. No había equipo, no había reuniones, no había laboratorios secretos. Un único individuo, en alguna habitación anónima del planeta, refinaba un protocolo con paciencia quirúrgica. Las noches eran largas, los correos eran precisos, el código era impecable. El misterio de quién podía poseer semejante conocimiento comenzó a sembrar intriga entre los primeros curiosos que descubrieron el proyecto. ¿Era un académico brillante, un programador excepcional, o alguien que no actuaba solo? Pocas semanas después del lanzamiento, los primeros usuarios comenzaron a surgir tímidamente. Algunos llegaron por curiosidad técnica, otros cansados del sistema financiero tradicional. Aunque Bitcoin aún no tenía valor monetario, quienes lo estudiaban comenzaban a entender algo inquietante. Esto podía funcionar, y si funcionaba, podía volverse incontrolable para cualquier institución. Las primeras publicaciones en foros especializados mostraban fascinación, incertidumbre y, sobre todo, un presentimiento. Algo grande estaban haciendo. Los primeros entusiastas que respondieron a Satoshi eran programadores, criptógrafos, expertos en seguridad digital y curiosos de la economía alternativa. Eran pocos, pero apasionados. En largas conversaciones, debates y pruebas, la red Bitcoin comenzó a expandirse, línea por línea, nodo por nodo. Sin saberlo, estas pocas personas estaban sentando las bases de una revolución silenciosa. Lo que comenzó en un ordenador solitario se estaba transformando en un movimiento global embrionario. A medida que el proyecto crecía, también crecía la sombra de un conflicto inevitable. Bitcoin proponía un sistema sin control central, sin límites y sin puertas para detenerlo. En un mundo donde los gobiernos, los bancos y las corporaciones basaban su poder precisamente en controlar el dinero. Era cuestión de tiempo para que esta innovación se convirtiera en amenaza. Y aunque aún nadie lo sabía, Satoshi sí lo intuía. Por eso trabajaba con tanta cautela y tanta distancia. Cuando Bitcoin dio sus primeros pasos públicos, algo inesperado ocurrió. Algunos expertos comenzaron a notar que el código era demasiado perfecto, demasiado consistente, demasiado meticuloso para haber sido creado por una sola persona. Las dudas surgieron. ¿Quién era realmente Satoshi? ¿Cómo pudo construir algo tan complejo sin ayuda? ¿Por qué nadie había oído hablar de él antes? Y sobre todo, ¿por qué permanecía oculto? El misterio apenas comenzaba. El bloque Génesis ya estaba minado. La red comenzaba a respirar. El mundo aún no lo sabía, pero una revolución estaba en marcha. Y mientras la chispa se expandía, Satoshi seguía en silencio, preparándose para un paso que cambiaría todo. ¿Qué decisión tomó Satoshi que marcaría el destino de Bitcoin y sellaría el inicio de su desaparición?